Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se ofrecen al finalizar la ceremonia. Para encontrarle un sentido más profundo a la vida, si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. ¿Me pueden enfocar la luz a mí, por favor, que está para acá? Gracias. Sí. Si no estoy escuchando, bueno, a lo mejor no hay preguntas o comentarios. Vuelve a probar la bocina, por favor, Miriam. Buenos días, maestro. No han levantado la mano. Sí, gracias. Maestro, buenos días a todos. Buenos días, Ileana. Un abrazo hasta Ciudad Juárez. Gracias, maestro. Hoy, como por sintonía a Hortensia y a mí nos resonó cuando usted hace la apertura y dice, en el estudio oculto de su divina doctrina. ¿A qué se refiere o cuál es el sentido de aperturar para el estudio en realidad? La doctrina es aquello que es la última palabra acerca de algo. Lo docto, lo último, la última palabra. Y la última palabra siempre la tiene el macrocosmos, Papá Dios, la ley. El estudio de esa ley de manifestación, su propósito, sus medios, y comprendiendo sus oportunidades, es su divina doctrina. ¿Para qué, por qué y cómo nos ha creado, nos recrea y nos da sentido hacia un propósito? Muchos de los seres humanos encuentran que solo hay que guardar, sobrevivir, conservar, no morir, y andan buscando el elixir de la eterna juventud, pero no en donde realmente existe eso. Que es la eternidad misma. Es un estado de conciencia de ser. Entonces, el estudio de su divina doctrina es ese cómo, por qué y para qué. Mucho en el sentido que el hermano mayor decía, el maestro Estrada, mi maestro. A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. El estudio de su divina doctrina. Fuera de ahí, los humanos tratamos de formar doctrinas, pero son falibles, tienen sus detalles, no pueden comprender todo lo que es posible dentro de ese aspecto. Y sin embargo, en muchos casos la imponemos, obligamos a los demás, manipulamos a los demás para imponer nuestra credo, nuestra doctrina. Y no es así.
la Gran Fraternidad Universal y los misioneros del Aquarius venimos solamente a sugerir, a impulsar el estudio, la comprensión, la relación profunda. Pero claro, cada quien tiene que buscarla, darle sentido, valorarla, significarla. Bien, eso es lo que yo puedo comentar. Entonces, las doctrinas que formamos los humanos son muy relativas, son incompletas, bastante incompletas, ante las posibilidades infinitas. Sin embargo, hay una divina doctrina, y es así. Cada quien que la descubra, cada quien que la valore, la signifique y le dé sentido con los actos de su vida. Con ese cultivo sano, profundo, significativo de nuestras acciones. Con intención clara. Recto pensar, recto actuar. Si alguien tiene algo más que compartir, comentar o preguntar, adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenos días, maestro. Buenos días, honorable maestro. Mi pregunta es sobre las obras del sublime maestre Serge Reynaud de la Ferrier. Estudiarlo como usted lo sugiere a través de tesis, antítesis, síntesis y matesis. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se desarrolle la intuición. A ver. El maestre de la Ferrier percibía, comprendía, sentía la vida de una manera. Un día, porque el siguiente día no la puedes sentir igual, seamos claros. O sí se puede sentir igual, ¿no? Intentó reflejar todo eso en su propio lenguaje natal, que es el francés. Él escribía en francés. Y después se traducía sus obras del francés al castellano. También podía escribir inglés porque desde niño leyó mucho en inglés. Su segunda lengua fue el francés, fue el inglés. Y luego fueron como otras 18 más. Manejaba como 20. Pero de ahí a cómo se escribe y traduce, y de ahí a cómo cada quien lo interpreta, hay que tomar un respeto. Yo siempre he cuestionado la lectura literal, porque en el caso de los evangelios, ¿cómo podemos ser tan literales si se pasa del arameo o el hebreo al griego y del griego al latín y del latín al castellano o directamente del griego al castellano? Cambia ya. Además, las palabras no tienen el mismo sentido para las diferentes generaciones. Y ahorita más rápido. Los chavos ahorita hay muchas palabras que les dan otro sentido. Muy diferente al nuestro. O variantes del nuestro. Entonces hay que comprender las limitaciones del lenguaje y los alcances del lenguaje. Tanto el lenguaje hablado, que lleva vibración, sentimiento, pensamiento. Por eso es tan importante estar en vivo y no solo con pantallas. ¿Se siente lo mismo? Entonces, el maestre de la Ferrier fue un admirador de Descartes, René Descartes, pensador de 1700 y pico, que estableció un método
que serían las bases del método científico, o lo explica muy claramente. Su lógica de cartesiana. Y el método es plantear una tesis ante el reto de comprender el fenómeno de la vida y luego discurrir en la investigación para ver qué más encontramos, para ajustar la tesis, para confirmarla, para ampliarla, etcétera, etcétera. La antítesis no es lo contrario a la tesis, es lo que complementa la tesis en el discurrir de las ciencias, de las artes y todos. Son los lenguajes principales, el lenguaje científico, el lenguaje simbólico, artístico y el lenguaje religioso o místico. Entonces, y luego, después de toda esa visión integradora, no exhaustiva, porque nada es totalmente exhaustivo, de la realidad, siempre es infinito, intentamos realizar una síntesis. O sea, la tesis más todo lo de postular una síntesis, lo cual amplía la tesis. Puede confirmarla o puede transformarla o puede inclusive descartarla. Si es que encontramos algo valioso, pasaremos a la amatesis, que será no solo dejar las cosas en las ideas, en los conceptos, sino llevarlo a los actos de nuestra vida. El maestre de la Ferrier, en los pequeños párrafos o párrafo de matesis, es casi una indicación al discipulado, al que quiera seguir el camino de él. Un discípulo es el que sigue el camino del maestro. No es un título que luego puedes hacer lo que se te da la gana. Es porque sigue al maestro. Nosotros tenemos una figura dentro de nuestra orden llamada maestre, que es el maestro de todos los maestros. No, si a alguien se le ocurren otras cosas, ya no está actuando como discípulo, está actuando como otra versión y otro camino, conocido o desconocido. Allá él. Tiene la libertad de acertar o equivocarse, está bien. Entonces, la matesis para mí, hasta donde lo he ido descubriendo, es esos señalamientos del maestro a los discípulos, los que siguen el método que él plantea. ¿Pueden cancelar sus micrófonos, por favor? Miriam, hay algo de ruido. Gracias. Entonces, es todo una aventura tener esa disposición particular, que es la tesis, ampliarla, relacionarla, contrastarla, la antítesis, la síntesis y luego el indicativo del maestro para sus discípulos, la matesis. Yo he visto que mucha gente se pierde y dice, es que el maestro habla de muchas cosas. Siga el método, descubra cuál es la tesis, cuál es la antítesis, cuáles son la amplitud de las antítesis, porque él abre mucho. Ahora, el maestre de la Ferrier dice, en una o dos o tres ocasiones que le he leído de cartas, no en sus libros, que él cuando se sentaba frente a su máquina de escribir, que es como él lo hacía, o ante escribir algo,
Él no tenía los libros al lado. Él se dejaba fluir creativamente de todo lo que él sabía como postulado, que es la tesis, lo que había ido descubriendo como antítesis, la síntesis y la mátesis. O sea que él sentaba a escribir y le seguía, vámonos. ¿Me explico? No corregía. Hasta después. Eso no es nada fácil. Y luego la máquina que tenía. Él tenía una memoria hiper privilegiada, súper privilegiada. Y una capacidad de relacionar y hacer síntesis increíble. Él de un libro te sacaba en 2, 3 frases de la síntesis del libro. Y en todo caso, la implicación hacia llevarlo a la acción, que sería la mátesis. Tenía esas facultades, súper. No mucha gente las tiene, yo no las he descubierto en muchas gentes. Entonces, el método es un método de investigación, no es un método de revelación de doctrina. Él nunca quiso que sus libros se consideraran doctrina, sino como referencias de sus investigaciones internas y externas, que fueron muy intensas y muy amplias. Él abarcó por lo menos unos 6,000 autores o más, y su pensamiento y lo que aportaban históricamente, contemporáneamente y hacia el futuro, y bueno, de todo. Por eso es el avatar, por ser el investigador, no el que formó doctrina, sino el que señaló caminos para que el ser humano lo recorra y encuentre otros niveles de realización, de sentido a su vida. El maestro de la Ferrer los señaló. El maestro Estrada vivió la mátesis y nos transmitió sus vivencias. Él no hablaba tanto del Dios de los autores, tal autor, tal esto, el maestro sí. Él decía, yo lo veo así, yo lo siento así, vean ustedes también tienen la capacidad. El hermano mayor fue realizando el camino. Por eso el maestro de la Ferrer le llegó a llamar, usted representa la enseñanza viviente. Enseñanza viviente y mátesis prácticamente es lo mismo. Una enmarcada en un procedimiento, la mátesis, y otra como algo trascendente en presente y vivo. Bueno, creo que con eso es una introducción, lo demás para los investigadores queda ahí. Seguir el camino es tener ganas de investigar, ¿no? ¿O qué es? Pues sí. Bueno, ¿algo más? Pueden poner la luz un poquito más para abajo y un poquito más para acá, por favor, gracias. Muy amable. Bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta. Sí, adelante, reverendo Delio. Muy buenas, Chela. Ayer viendo una película de la vida de Vincent Van Gogh, Ya. en uno de los manicomios donde estuvo, lo entrevista un sacerdote para ver si ya lo dejaban salir. Y traía una pintura. Entonces le dice el sacerdote, ¿usted cree que esto es una pintura? Al sacerdote se le decía muy fea. Y él decía que a lo mejor
él había recibido un don, pero a lo mejor no era para ese tiempo. Entonces se ha comentado que muchos artistas, su trabajo que hacen no es para el tiempo en el que viven. Si nos pudiera comentar algo al respecto. Sí. Dentro de la epistemología, o la raíz del conocimiento, se plantea que una de las formas de entender es que todo el conocimiento ya existe. Falta alguien que lo descubra y lo manifieste. Esas posibilidades de pintar ya estaban como posibilidades, faltaba alguien que las realizara. Él veía cosas y tenía la técnica. Él no siempre pintó como pintó. Al principio era medio clásico, medio de su tiempo. Luego se salió, dijo, esto no es la realidad que yo veo. Veía, por ejemplo, que las flores, los girasoles, vamos a agarrar, no eran en dos planos, eran en tres, tenían volumen. ¿Cómo le doy volumen? Pues a base de plastas. Él empieza a pintar el gran Vincent Van Gogh en la zona de Arles, en la zona de Aix-de-Provence, el sur de Francia, donde hay muchas colinas y dentro de las colinas hay lagos, lagunas, más bien lagunas más que lagos, muchas. Entonces se acumula el agua. ¿Será porque las son de piedra, el suelo de ahí o algo, un impermeable, no sé? Se forman lagunas. O charcos, pero grandotes. Y entonces él veía que con el viento la realidad le mostraba que eran como pequeños espatulazos y no eran colores difuminados, sino, si ustedes ven un bosque o algo así, reflejado en una laguna quieta y con un poco de viento, van a ver el efecto de Van Gogh. Además, en el tiempo de Van Gogh, inclusive ya había pintores del impresionismo. El impresionismo en Van Gogh llega al pináculo, pero ya había otros. ¿Sí? No sé, me acuerdo si es Matisse o es otro que empieza con M, no me acuerdo. Bueno. Y entonces él toma esas ideas y sí es cierto, pero lo lleva a su propia expresión. Una de las cosas de los pintores de su tiempo es que decían, ¿por qué tenemos que pintarlo de afuera? Ya lo pintó Dios, lo pintó la naturaleza. Yo tengo que reflejar en el cuadro cómo lo siento yo, cómo lo vivo yo. Entonces el cuadro será mío, si no el cuadro es de la naturaleza y mal, porque no puedes igualarlo. ¿O sí? No. Entonces estaba esa tendencia a finales de 1800, que había que reflejar en los cuadros lo que vivías y cómo lo sentías y cómo te lo mostraba la naturaleza a ti. Eso revolucionaba todo, porque antes era solo Dios escribe, entonces lo tienes que pintar igual. Era un atentado hacia lo divino, no hacerlo igual que Dios. ¿Ya? Luego se le empieza a dar valor al autor como interpretación, no solo la composición de los elementos, sino hasta la forma de mostrarlos. Yo, sin ser un experto en pintura, pues es lo que les puedo compartir.
Y de ahí se derivan muchos otros movimientos más radicales hacia no copiar, no intentar emular la naturaleza que se ve, sino la que se siente, la que impacta. Y ahí era una aventura intentar hacer eso. Y hubo grandes pintores, hubo grandes maestros de eso. Estaba de moda en 1700, 1800, toda la época mecanicista, las máquinas, ¿verdad? Las producciones en serie, la ciencia como reveladora y controladora de la realidad natural. Y estas corrientes son una contracorriente. Van Gogh va pasando por diferentes maestros o referentes y luego se convierte en gran maestro. De revelar la luz y el color y los volúmenes. Por ejemplo, es que antes no se podía dar volumen a la pintura, o sea, y él le da volúmenes a la pintura. Van Gogh, visto en una fotografía, no es lo mismo que verlo en vivo, porque él da volúmenes o intenta dar volúmenes a las cosas a través de los plastas de pintura. Posiblemente no fue el primero, pero él lo llevó a una expresión muy personal. Entonces decía, posiblemente, pues es lo que yo veo, esto tiene más sentido. ¿Sí? Lo veo más vivo. Entonces por eso a lo mejor dijo, pues es que a lo mejor estoy pintando para otra época o para otros seres humanos como yo. Afortunadamente tuvo un hermano que no sé si fue por amor a su hermano o por también él le compraba todos los cuadros y no vendía nada porque nadie los quería. Lo verían demasiado fuerte. Ya al final de su vida fueron empezando a reconocerse que había revolucionado la pintura. El maestre de la Ferrier va en esa corriente de decir, ¿por qué copiar? Deje la naturaleza como es maravillosa, milagrosa, pero lo que tenemos que compartir los humanos es lo que sentimos, lo que vivimos, y debe llevar siempre un sello personal y no una copia. De hecho, esto lo postula al principio del arte de la nueva era, que por cierto ya me toca mandarlo, hoy es día 14, y ya estamos entrando a lo que es la pintura. Se empieza con la pintura del siglo XII, XIII, XIV, por ahí. Estamos hablando de la pintura europea. Las pinturas y el arte en otras latitudes nunca llevaba autor. La pintura, la escritura y todo en Europa sí llevaba autor a partir de cierto momento. Llevaba quien lo había hecho. La pirámide de Gizeh la mandó construir tal faraón, pero nunca dice quién fue el arquitecto, quién sabe. ¿Sí? Acá se dice, pues tal constructora, pero el arquitecto es el que resalta. Entonces sí, podemos ir ahondando en este viaje que nos invita el maestre de la pintura. Está muy bueno, no se lo pierdan. Sigue el segundo ya más centrado al concepto de la pintura, aunque luego al principio de antecedentes, y vamos a empezar a ver muchos autores. Y es una investigación que me llevó tiempo porque tenía que no solo encontrar al autor, sino las obras reconocidas más importantes del autor. Y luego conseguirlas. Y que no tengan sellitos de agua.
Tiene su chiste, pero fue una aventura muy bonita. Ya las tengo, hasta aquí hasta como agosto, septiembre, porque lo ideal es que tenga secuencia y no simplemente que lo haga cada semana, sino los hago juntos y luego ya se le da cuerpo completo. Bueno, pues los que quieran y los que no, pues está bien. ¿Algo más? Maestro, ¿los artistas se mueven en la quinta dimensión, en el Depende. tiempo, en la quinta dimensión? Depende. Hay artistas de varios niveles. ¿Tiempo? Depende. La poesía se mueve en la quinta dimensión, los verdaderos poetas. No solo los que buscan rima, sino los que hablan algo que se tiene que ver con más allá de las palabras. Es la quinta dimensión. La cuarta es que los contenidos están dentro de los contenidos. Habría que analizar la obra completa de los autores y sus propuestas más importantes. Así como que tan general como usted me lo dice, yo no me atrevería a decirlo. No, porque hay artistas de todo. ¿Sí? Sí. Algo Sí, más. la verdad, cuesta mucho trabajo hablar sobre las obras del Sublime Maestre y sobre la quinta dimensión. A ver, no me mezclen. La maestra habla de mil cosas y la quinta dimensión es un punto dentro de todo eso. Pero muy claro lo expresa el hermano mayor en aquellos cassettes de Ensenada, que ya están escritos. Habla sobre las diferentes dimensiones, tiempo, espacio. Y no plantea que la cuarta dimensión es el tiempo. Es otra cosa. Algo más. Sí. Maestro, buenos días. Hace rato usted dijo una palabra que respecto a la pintura del imperialismo, no. Impresionismo. La impresión sin meterle traductor. Así como lo percibes, así lo reflejas. Es el impresionismo. Sí. Y lleva altos contenidos de luz. No es desvanecimiento de los colores con el pincel. Se pinta con otras técnicas. Sí, se hace así. Tiene su chiste que si hacerle así, que si hacerle así. Pregúntale a los artistas, ellos les saben decir mucho. Se pinta con espátula o se pinta con grandes cantidades de pintura, paja. Y recuerden que en aquel entonces, pues cada quien tenía que hacer sus pinturas todavía. No, así que de línea había todas las tubitos esos que ahora se consiguen. No, se vendían materias primas y tú las preparabas para dar los colores, las luces, la cantidad de aceites, tipos de aceites. Acuérdense que también, por ejemplo, claro, Van Gogh no pintó frescos, hasta donde yo tengo conocido. Él pintaba sobre lienzo. Pero para ahí se los llevaba a la naturaleza y pintaba ahí metido entre la naturaleza. Me explico, no lo pintaba en los cuartos. Lo que sí, la colección de zapatos de Van Gogh también es muy interesante. De botas todas cuchas. Es muy, muy bonita, pero esa sí la pintó en el cuarto. Él tenía que estar pintando todo el día.
Él tenía que estar transmitiendo lo que la vida le estaba diciendo. Algo más. Sí. Bueno, buenos días a todos. Hace un rato que estábamos en la ceremonia, reflexionaba que vivimos en un plano donde siempre nos estamos apegando. Es inevitable. La misma gravedad, yo creo que nos apegamos. Y meditaba y reflexionaba en el trabajo de ustedes como magos, como maestros. ¿No es una forma de apegada también el ceremonial? ¿No resulta ser algo así? No, porque debe trabajarse en lo que se llama el encantamiento neutro. Y no trabaja la personalidad, sino la unidad de ser, expresada en todas las cosas. Depende qué mago, depende qué teurgo. Porque la teurgia también tiene sus niveles, ¿eh? Depende la persona con qué nivel se sintoniza. Están todos los niveles aquí, pero ¿con cuál te sintonizas? Si hay gente que se sintoniza, porque yo he visto y he escuchado que están buscando el poder, dame poder, dame poder. ¿Qué lío te estás metiendo? Que el que busca demasiado poder le será quitado todo el poder. El que simplemente reconoce el poder y lo transmite porque no es de él, es de la vida, no tiene problema. Por eso se llama encantamiento neutro. No hay apego, hay servicio impersonal y desinteresado. Seguimos al tema del servicio impersonal y desinteresado en todos los planos. El que busca aplausos, reconocimientos, privilegios, ese no es un mago oscuro, trata de chupar. En magia así se le llama. Si quieres tener más, chupar más, apegarte más, sujetar más, controlar más, es mago oscuro. Privilegios. ¿El Cristo le aceptaba privilegios? Muy. A veces para no ofender a quien se los daba, pero él nunca pidió nada. El mío hermano mayor dice, ¿yo cuándo les he pedido algo? Y hay gente que anda pidiendo con manipulaciones. Oye, ¿verdad que no sé por qué yo siento que es día de pizza? Ah, quiere el pizza de la maestra. Ay, no me vengan. Y hay uno en especial que es experto en eso. Y los demás tontos de dejarse manipular. ¿Sí? Porque como dicen, no es tanto el que peca, sino el que también le ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Le agarra la pata. Hace mucho tiempo que no leo libros. Ah, tiene ganas de ir a la librería. Ay, no me vengan. Eso es de párvulos en manipulación. ¿Ah? Hay otros que son más complicados, pero igual de manipuladores. ¿Ah? No, es que yo no busco privilegios, me privilegian. Ay, pues no se deje. Usted viene a servir, no a ser servido, si sigue la línea crística. Si no sigue la línea crística, hágala como quiera. ¿Ah? Así de fácil. Deja todo, toma tu cruz y sígueme. Y el más grande entre ustedes será el servidor de todos. ¿Verdad? ¿O es el que le van a servir todos? No. Ese es al revés. Es el que sirve a todos. Enar pide la palabra, maestro. Enar, sí. Adelante. Sí, buenos días, buen domingo a todos. Yo quería relacionarlo con el arte y compartir un poquito después de lo que usted ha expresado antes, ¿no? Yo siento el arte como una expresión del alma humana, inclusive cuando leo poesía o veo cuadros y a lo mejor un poeta es sobre algo que parece trivial,
que parece una cosita que ha observado de fuera, la captación de todas las formas, las texturas y los colores y cómo lo expresa en palabras, hablo de la poesía como de la pintura, para mí es una expresión de que están en el presente, en el aquí y en ahora. Si no, caminamos por la calle o por la vida y a veces se nos escapan muchas cosas, muchos detalles. Y el artista capta hasta lo más pequeñito, lo más sutil. Y luego anoche leía un poquito de poesía de San Juan de la Cruz. Voy cogiendo diferentes libros, ¿no? Y estos místicos españoles me siguen gustando mucho. Y San Juan de la Cruz, cuando habla de la paradoja que ya el Tao Te Ching nos cita, ¿no? Del el sonido del silencio, por ejemplo, cuando habla el silbo de los aires amorosos, ¿no? Cómo quiere imitar el sonido del viento. Quiere expresar el sonido del viento y a la vez amoroso, ¿no? Darle esa cualidad, ¿no? Y eso para expresar el sentimiento que llevaba dentro, el sentir, la experiencia mística, ¿no? Que solo se puede comunicar a través de ese lenguaje. Entonces, creo que el maestro de la Ferrier quiero estudiarle más a través de su libro de arte y a través de los comentarios que usted ha ido escribiendo, ¿no? Creo que quería expresar que el arte en la nueva era va por ahí, expresar lo que llevamos dentro del alma, que sirva de expresar lo espiritual y a la vez, al revés, que inspire lo espiritual en el ser humano, que exprese lo que ya hay y que inspire lo que no ha salido todavía. Yo lo veo y lo siento así. No, y luego usted ha hablado ahora de que la poesía se mueve en la quinta dimensión. Dijo después que no se deben mezclar las dos cosas, pero me gustaría aclarar eso. ¿Cómo ve el maestro de la Ferrier ese arte? Si no solamente es para artistas que puedan, sino que todo ser humano lleva en sí esa semilla de la creatividad. Y cómo los artistas profesionales que son tan elaborados y tan expertos pueden promover en nosotros, en los de a pie, en los que no somos tan capaces, esa capacidad de expresarnos a través del arte. Gracias. Sí, muchas gracias. El maestro de la Ferrier sintetiza el arte de la nueva era como el retorno a la mística, o sea, al descubrimiento del misterio. ¿Cuál es el gran misterio? La revelación de la vida. Y el artista lo ubica dentro del plano del educador. O sea, es un educador. Enseña a ver otros ángulos de la vida que no los ve la gente normalmente. Y su misión es la educación de la humanidad en valores y aprecio de la vida. Y ahí se ve a veces a los artistas, vamos a hablar pintores. El pintor sabe que ha tomado eso de la naturaleza, ¿o no? ¿Y a quién le tiene que pagar? Pues a la naturaleza. Por eso no son muy buenos vendiendo sus obras. ¿Por cuánto te cobro si lo único que hice fue reflejar lo que la vida me mostró, a la cual estoy agradecida? A diferencia del, otra vez, el ego del pintor, que es yo. Los grandes pintores no fueron nada ególatras. Tenían egos fuertes, tenían que resistir su propia afirmación. Van Gogh tenía un ego muy fuerte, pero desordenado, porque no se estructuraba. A lo mejor si hubiera sido más estructurado, nunca hubiera pintado lo que pintó. Yo me pregunto, la angustia que vivió ese gran pintor contra la obra pictórica que nos deja. Si yo le pudiera dar un poco de más de paz a ese pintor llamado Vincent Van Gogh
Y aunque no hubiera pintado todo, ¿qué hubiera preferido yo? La paz de su alma. Y él a su manera la tenía, ¿no? La tenía. Pero mucho conflicto social, porque la gente lo lastimó mucho, la rechazó mucho, ¿sí? Lo quería hacer menos. Y en esa resistencia entró en gran conflicto social, hasta que lo mataron, ¿no? Pero bueno, él quería hablar de otras posibilidades, educarnos, saber otras cosas. Y por cierto, así como comentario, leía yo una reseña que dentro de las grandes exposiciones de las grandes galerías o museos del mundo, que se han llevado pues a los grandes maestros, ¿no? Lo que se ha podido. Adivinen cuál es el que más va a buscar la gente. Van Gogh. Van Gogh, cuando ves sus... Es que no es lo mismo fotografía, ¿eh? Van Gogh es tridimensional. Van Gogh te cautiva. Yo fui en Nueva York y había una exposición de Van Gogh y la cola era tremenda, ¿eh? Son las colas más largas para apreciar lo que alguien en su tiempo no fue reconocido. son contradicciones, ¿no? La gente siente lo que sentía Van Gogh con sus obras. Las pinturas por litografía en la computadora no es lo mismo. No. Y es más, casi siempre una obra pictórica te tienes que llegar y sentar un buen rato, contemplarla, hasta impregnarte de ella. No se recorre así, ay, mira qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Se va uno caminando y va uno diciendo palomita, 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 ¿no? Así como los japoneses a veces, ¿no? Que vienen en montones y todos con su cámara pasan. Siéntate. De hecho, pues, la gran sabiduría japonesa es siéntate, contempla. ¿Me explico? Pero pues, una cosa es la gran sabiduría de los sabios y otra es la de los que quieren decir, ya, sí fui y estuvo muy bonito. ¿Y qué más? Y nos hacían, ¿no? Hay pinturas, hay obras en el Oriente también que son de alta contemplación. Cuando uno va a un centro ceremonial que le llaman ruinas arqueológicas, aquí en México hay unos que tú te tienes que llegar a sentar. No camines tanto. Siéntate, siente el lugar y captas esa energía telúrica, ese magnetismo. Pero si pasas de corridito y wiri y llevas tu grabadora Everready, de ese del gato, qué cosa tan espantosa. A mí me ha tocado en Teotihuacán, ahí van con su grabadora cargándola y a todo volumen para presumir que traen grabadora. ¡Ay, qué cosa tan horrible! ¿Por qué vienes a traer eso aquí si no es de aquí? En tu casa. Y que tu vecino no se ponga bravo porque te va a decir que le bajes. No, ahí en las pirámides es clásico. Y ahí con las sus grabadoras. Mamma mía. Pero bueno, por eso unos captan unas cosas y otros captan otras cosas. Eso es innegable. Es como la enseñanza de un maestro se asienta con el tiempo. No se capta a la primera. Se asienta con el tiempo. Es sembrar para que en el tiempo crezca la planta, crezca el instrumento de percepción más clara, más profunda. Hay veces que en las mismas pláticas entre seres humanos hay que decir, ¿sabes qué? Lo que me acabas de decir
me ha conmovido, me ha movido, dame tiempo para asimilarlo. ¿Por qué no pedir tiempo? Es lo más honesto, ¿sí? Híjole, es que me acabas de mover el tapete. Dame tiempo. ¿A usted le han movido el tapete? Necesito unos días para que se me asiente el tema. Esa pausa, esa profundidad, esa dimensión de profundidad, siempre es importante. Bueno, pues que pasen muy buen día. Hay una pregunta, adelante. Dice el hermano Gerardo en Facebook, la hermana Eloísa Flores pregunta lo siguiente, dice, muy buen día. Respecto a la información o la desinformación, ¿será la información la que cambiará al mundo, nuestro mundo? ¿O lo que hacemos con la información, lo que es la que nos llevará a ser desde el ser? Mil gracias. Sí, debe ser Eloísa Flores desde Ciudad Obregón. Un saludo. Yo creo que ni es la información ni la desinformación. Es el discernimiento. ¿Con qué te quedas y qué dejas pasar? No todo en la vida puedes corroborarlo, ¿o sí? Medios como para confirmar. Pero hay cosas que sirven y cosas que hacen daño. Se necesita discernimiento. Sea cierto o no, porque no hay siempre forma de comprobarlo, no me interesa. ¿Por qué? Pues porque para que andar chismeando y andar especulando, pues no le entro. Tengo tantos asuntos que sí me llaman la atención, posiblemente las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones con hijos, nietos, o con algo que me dé lo que necesito. Que no, ¿para qué me ocupo de algo que no necesito? Que algo que no me va a aportar. Esa capacidad de quedarte con algo y dejar pasar lo otro se llama discernimiento. Un cernidor, ¿verdad? Deja pasar el polvito y se queda con los granos. Separar lo denso de lo sutil, lo útil de lo inútil. Por ejemplo, una de las formas que usa mucho la sociedad son los famosos revistas de cotilleo o de chismes. Todo eso que dice ahí nunca lo vas a poder confirmar, ¿o sí? ¿Eh? Todos los comentarios de política en los periódicos, ¿los vas a poder confirmar? Y todavía estará desde el ángulo de apreciación. Hay unos que son simplemente ángulos de apreciación, pero hay unos que son con toda la alevosía generadores de chismes. Yo les platico una cosa. Un día, mi padre había comprado una casa ahí en el centro donde hay unas águilas de metal. Y la casa se llama la Casa de las Águilas. Y que inclusive el ejército americano, investigando, había sido su cuartel cuando invadió México. Una casa muy agradable, en el centro de la ciudad. Y entonces, mi padre había empezado la remodelación de la casa. Y se ponía sellos uno de otra autoridad, ¿no? Pero él quería poner bien la casa. La compró en ruinas y estábamos haciendo la casa. Y entonces se quitaron las águilas famosas, que todavía están ahí, esas que están de frente, que esas son antes de Juárez, de Benito Juárez. Y el cronista de la ciudad
pegó un grito en el cielo. Han quitado las águilas de la casa de las águilas que están dando esto y esto y esto y esto, el otro. Y nos pusieron nombre de mi papá y todo en el periódico. Como un profanador de reliquias. ¿Sí? Históricas, tan pocas que hay en Monterrey, pero sí hay algunas. Le dije, papá, y mi papá andaba molesto. Dice, ¿qué tiene que meterse en él? Si yo las mandé a arreglar, si estoy metiendo dinero para que quede bonito, y me hace un escándalo antes de preguntarme. Estaba molesto, porque aparte lo conocía. No me recuerdo cómo se apellidaba, el cronista de la ciudad. Era conocido, muy conocido. Casi los cronistas son muy conocidos, ¿verdad? Se andan metiendo en todo. Y entonces... Israel Cavazos, maestro. No, él no fue. Sí, no, él fue el de los archivos. No, el Cavazos no. Era otro canocito, no me acuerdo cómo se llama. Sí, era don Israel, fue un personaje muy especial, sí, aquí en la ciudad, y del estado y de la historia del norte de México. Bueno, total, dije, papá, pues esto es un chisme, porque sin saber ya te están catalogando. Pues sí, eso es lo que me disgusta. Pues porque no haces un contrachisme, como hacen en la política, ¿no? Pues sí. Y entonces mi papá mandó llamar, nos pusimos de acuerdo cuál era el contrachisme, en vez de combatir al señor. No, es que se la robaron y nosotros con un anticuario las fuimos a rescatar y ahorita se están reparando antes de ponérselas. Todo eso salió en la entrevista de prensa. No, el cronista felicitando a mi padre, qué bueno que usted rescató esto tan importante. O sea, de haber sido el que le dio, ahora resulta que era el héroe de la película. Entonces hay veces que no hay mejor remedio con un chisme que un contrachisme. La verdad es que hay cosas que son improcedentes o no tienen trascendencia. Es más, hasta uno se rebaja. Y hay otras cosas que levantan los ánimos y dan más sentido a la vida. Ese discernimiento. Ahorita sí hay demasiada información, mucha desinformación, mucha malformación. O sea, alguien que enredó todo y lo puso consciente o inconscientemente. Y hay información clara y precisa. Pero a final de cuentas, por ejemplo, ustedes han visto que de todo lo que dicen en los noticieros, ¿cuánto realmente es importante? Cambia la vida. Pura paja. Entonces hay que distinguir la paja del grano. Quédate con el grano y la paja, déjala pasar. ¿Anduviste de mal humor? Sí, pero has dado tanto a mi vida. Vamos, sí, no le doy. Esa capacidad de discernimiento es la antesala de la contemplación y la meditación. El discernimiento. Y porque no todo vamos a tener el tiempo de que sí es cierto, que sí no es cierto, ¿no? Hay cosas que no, son cosas que pasan y ya, pero no darle más importancia. Y hay cosas que sí hay que darle importancia. Por ejemplo, llega un nieto o un hijo y te trae un dibujito. ¿Hay que darle importancia a eso? ¡Oh! Y en el refri, vámonos. ¿Ah? Porque lo tiene, porque para él significa su autoestima, el acercamiento, tantas cosas importantes. Entonces depende de lo que andemos buscando, hay que desarrollar el discernimiento. No tenemos tiempo para ver si todo lo que dicen es cierto o no es cierto. Y hay cosas que ya suenan, como dicen, huelen feo desde el principio, ¿no? No, ¿para qué me meto en eso? ¿Sí? Sí, pero sí, las revistas de cotilleo o de chismes, los anuncios de la nota roja o amarilla, híjole, ¿para qué te metes más? Que si se murió al que le metieron 6 cuchilladas o no, todo no sé, ¿se murió o no se murió? Eso ya es morbo. Dice, no, ¿saben qué?
suceden estas cosas, que ojalá le deseo buenas cosas al Señor. Y pasamos a otra cosa. ¿Sí? O sea, no puedo con todo. No, ¿podemos comernos todo lo que nos sirve? No, nos enfermamos. Hay que, por eso, cada quien que se sirva y se haga responsable. A los niños sí, pero a los adultos déjalos que se sirvan. Entonces, ante este exceso de información, exceso de estímulos, sobresaturación de tiempos, de realidades que no vivo, porque eso es lo que pasa con el celular y con la televisión y con otras cosas. Un poquito está bien, pero ya se pasa, ya hace daño. Hay que tener discernimiento, es decir, no, esto no. Si otro lo quiere, pues pero yo no tengo interés. Están pasando un programa de terror, no me interesa, es discernimiento, ¿verdad? O de bromas pesadas, sí, o sea, groseras, no me interesa. Mejor me voy allá afuera a jugar, a ver los pajaritos y otra cosa. ¿Sí? Es discernimiento, decir sí y no, de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus búsquedas. Bueno, pues que pasen muy buenos días y con discernimiento que escojan lo mejor que les plantea este día. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenos días. Gracias.